Bien, en esta tarde vamos a leer la palabra de Dios, pero fíjese que no la vamos a leer toda de corrido porque son bastantes versos. Es desde el texto para esta tarde está desde el capítulo 21 del libro de los Hechos. Hemos venido hablando todo acerca del libro de los Hechos. Desde el capítulo 21, verso 27, y en esta ocasión corresponde hasta el capítulo 22, verso 29. Son hartos versos, entonces para evitar entrar en mucha pérdida de tiempo, ¿cierto? Vamos a ir exhortándolos a medida que los vayamos abordando, los vamos a ir leyendo. Así que sí, vamos a hacer un resumen. Como habíamos visto, ¿cierto? Hasta la semana del día domingo, hasta el domingo pasado, ¿cierto? A través de nuestro hermano Katsumi, eh, nos encontramos, ¿cierto? Con un Pablo que trae una ofrenda desde las regiones de allá de Acaya, de Macedonia, eh, y que como decía bien nuestro hermano el día domingo, esta ofrenda Lucas no la menciona cuando el apóstol ya llega a Jerusalén después de muchos días, de muchos meses, de muchos kilómetros, porque la verdad que la distancia es una distancia muy grande. Y el apóstol llega a Jerusalén, llega a Cesarea, después de Cesarea llega a Jerusalén a la casa de un hermano, ¿cierto? Que es griego, un judío griego, que los estaba esperando para hospedarlos. Y podemos tomar esta predicación que hizo nuestro hermano Katsumi la semana pasada como una predicación bisagra, porque hasta ese minuto Pablo estaba recorriendo las regiones, evangelizando por diferentes ciudades, por diferentes pueblos, por muchas regiones, ¿cierto? Tenemos Acaya, tenemos Macedonia, Panfilia, tenemos Asia, Siria, tenemos muchas regiones, ¿cierto? A través de las cuales el apóstol se movió para llevar este evangelio. Entonces, sin embargo, él llega a Jerusalén terminando su tercer viaje misionero. Ya hemos visto que él ha hecho 3 recorridos. Y este tercer viaje misionero tenía algo muy especial. Pablo quería, como le decía hace un momento, volver a Jerusalén para traer una ofrenda hecha por los hermanos debido a la sequía que estaba produciéndose en Jerusalén, la hambruna, ¿cierto?, que estaba en ese lugar, y los hermanos que con mucho amor colocan esta ofrenda, la envían con mucho amor a los hermanos que estaban en Jerusalén. Tenemos que Pablo, después que llega a la casa, ¿cierto?, de este varón griego, posteriormente al otro día él se presenta delante de Jacobo, ¿cierto?, ya un anciano junto con los otros ancianos de la iglesia en Jerusalén. Y estos ancianos, de acuerdo al libro de MacArthur, ¿cierto?, al comentario de MacArthur, estos eran alrededor de 70 ancianos. Y estos 70 ancianos más Jacobo, usted podrá ver que ya no están los apóstoles. Los apóstoles habían empezado ya a hacer sus propios viajes, a pesar de que el libro de los Hechos no lo estipula así. Pero ellos empezaron a salir. Recordemos que la última vez que vimos a Pedro salió de Jerusalén, se fue a Cesarea y de Cesarea a otros lugares. Y tenemos más adelante en las cartas de Pedro que él saluda a todas aquellas iglesias en las que él fue a visitar. De la misma manera tenemos ya apóstoles que han muerto, como es el caso de Santiago, el apóstol, ¿cierto?, que fue muerto por Herodes. Por lo tanto tenemos un montón de cosas que han ido cambiando a pesar al paso del tiempo. Y tenemos que, ¿cierto?, que Pablo relató cómo fue su viaje, cómo fueron las cosas que Dios hizo a través de él, y cómo los ancianos de la iglesia, temerosos, ¿cierto?, de esta iglesia, que a pesar de que era iglesia, era muy celosa de las cosas que tenían que ver en cuanto a la ley, a las tradiciones, muy celosos de la ley. Entonces ellos le recomiendan que haga, ¿cierto?, una purificación debido a su viaje por todas estas regiones que son seculares o gentiles, y que también de forma piadosa él pague los gastos que correspondían a unos varones que habían hecho un voto nazareo, como lo decía muy bien nuestro hermano Katsumi
domingo que aparece ahí en número 6, donde se explica todo el voto nazareo, donde ellos tenían que cortarse el pelo, quemarlo en el altar, presentar un sacrificio. eh, y para eso habían 7 días de purificación antes de entrar al templo, donde ellos tenían que ir por lo menos 2 veces. Y vemos cuando Pablo, ¿cierto?, se presenta en una ocasión, y después, cercano a los 7 días, se presenta en la segunda ocasión, y llegamos, ¿cierto?, al momento en que eh, vamos a empezar a leer el texto de esta tarde. Recordemos que Pablo, ¿cierto?, en algunas ocasiones, cuando él determina ya llegar a Jerusalén, él dice que su idea y el motivo de su viaje ojalá pudiese ser que llegase por lo menos al día de Pentecostés en Jerusalén. Y yo no sé si usted se recuerda, para poder entrar en contexto, muchas cosas han pasado en el día de Pentecostés en Jerusalén. Recordemos que fue el día en que estaba una gran cantidad de judíos de todos los lugares, prosélitos, que venían al templo a presentar sus sacrificios, la ofrenda que se hacía en Pentecostés, que era la de los primeros frutos. Pero no solo eso, sino que había un contexto también muy importante que con el tiempo se fue masificando, y era que en el día de Pentecostés Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. Por lo tanto, también en ese día no solo se celebraba el día de Pentecostés, sino que la entrega de la ley por parte de Dios al pueblo de Israel. Por lo tanto, imagínense las condiciones en que llega Pablo a una ciudad llena de gente, y que se estaba celebrando precisamente esto, la entrega de la ley, ¿cierto?, al pueblo de Israel, y el día de Pentecostés. Y llegamos, ¿cierto?, al capítulo 21, verso 27, donde vamos a dividir esta historia, la vamos a dividir en 5 partes de la misma manera que lo hace el apóstol, perdón, el comentario de MacArthur. MacArthur lo divide en 5 etapas para poder explicar bien todo lo que acontece aquí. Y la primera parte la podemos ver desde los primeros 3 versos, 4 versos. Dice: cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano gritando: hombres de Israel, ayúdennos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo la ley y este lugar, refiriéndose al templo. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este santo lugar, pues anteriormente habían visto a Trófimo de Éfeso con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes. Apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Entonces tenemos que Pablo, ¿cierto?, se había comprometido con estos 4 varones para poder presentar una ofrenda, ¿cierto?, un sacrificio, y para que el pueblo de Israel, estos hermanos y el pueblo judío que estaba ahí, pudiese ver en Pablo que él sí guardaba la ley, que sí era temeroso de las cosas de Dios, porque recordemos que en el capítulo 15, cuando se hace el concilio, ¿cierto?, de Jerusalén, se establece de que no era necesario la circuncisión para la salvación, pero sí se les encomienda a los gentiles, no a los judíos, ¿cierto?, que no se circunciden, que no coman cosas ofrendadas a los ídolos, que se abstengan de sangre, y no solamente eso, sino que también, ¿cierto?, de comer cosas que hayan sido ahogados. Entonces, estas 4 cosas que se le recomiendan a los gentiles, no a los judíos, Pablo ¿cierto?, se mandó una carta a través de toda la zona después del primer viaje misionero, porque había muchos judíos que fueron hasta esos lugares para poder decir que no, que la salvación era a través de la circuncisión, que una persona no podía ser salva sin las obras de la ley. Entonces estamos en esta circunstancia en que Pablo ahora llega, todos celosos de la ley, celebrando el día en que se entrega la ley, de acuerdo a la entrega de las tablas ahí en el Sinaí. Entonces están todos pensando en estos, ya los enemigos del Evangelio habían estado hablando acerca de estas cosas de forma repetitiva, tanto así, que la gente empieza a creer esto, y lo único que pensaban de Pablo era una persona, y vemos las acusaciones que le hacen, ¿cierto?, que son 3 acusaciones bastante importantes. Primero, que él odiaba al pueblo, que era un pueblo, que era una persona antisemita, que odiaba al pueblo de Israel. Segundo,
que él no respetaba la ley y que mandaba en todo lugar, tanto a judíos como a gentiles, a que no se circuncidaran y no respetaran las leyes de Moisés. Y además tampoco respetaba el templo, según ellos, porque habían visto a Trófimo, ¿cierto?, que era de Éfeso. Eh, Recordemos que Pablo estuvo 3 años predicando en Éfeso, enseñando el Evangelio. Por lo tanto, los enemigos que habían estado ahí reconocían ya a Trófimo como una persona que era de Éfeso, y cuando Trófimo se pasea, ¿cierto?, por Jerusalén con Pablo, ellos asumen que fue introducido al templo. Y yo no sé si se acuerda que cuando vimos Gálatas en alguna ocasión se habló de que Cristo, ¿cierto?, deshizo o echó abajo el muro de la enemistad, decía Gálatas, ¿cierto? Donde había un muro que se llamaba el muro de la enemistad, donde los gentiles, donde tenían un patio exclusivo para ellos, no podían pasar. Incluso hay una ermita, una piedra, ¿cierto?, donde está escrito que ellos eran responsables de la muerte repentina que les vendría si ellos no hacían caso y entraban al templo. Entonces, lo acusan de esto, sin embargo, según ellos lo vieron, y si lo hubieran visto podrían haberlo hecho en forma inmediata, pero esperan que Pablo llegue, ¿cierto?, ya cercano a los 7 días, al templo, para presentar el sacrificio, ya presentar, ¿cierto?, el momento en que se iban a entregar todo este voto nazareo, y ellos lo toman, y lo apresan, lo acusan de estas 3 cosas, y se abalanzan tan fuertemente sobre él con la intención de matarlo. Ellos querían matarlo. Tanto así que para no profanar el templo con su muerte, lo sacan fuera del templo, al patio a los patios que están más afuera, de las mujeres, ¿cierto? Hay el patio de los gentiles, y cierran el templo detrás de él, la puerta, para que lo que aconteciera fuera fuera de la ciudad. Y después tenemos esta primera parte, como yo le llamé el ataque de la turba, o como le llama también MacArthur en su estudio, ¿cierto?, en su libro, que él habla acerca de estas cosas. La segunda parte es que Pablo ahora es apresado por los romanos, estos mismos romanos, ¿cierto?, que lo vienen como a venir de forma a ayudar a lo que estaba pasando. Y MacArthur lo explica de la siguiente manera: Jerusalén está como en un hoyo, está como en una bajada donde hay algunos riscos, y sobre ese risco hay una parte que se llamaba la Fortaleza Antonia. Y esta fortaleza, ¿cierto?, estaba a cargo de una persona que le decían tribuno, y que tenía la característica de ser una persona que estaba a cargo de una fortaleza de 1000 personas. Y cada persona de esas estaba a cargo de 100, donde tenemos los centuriones, o sea, 10 centuriones más 1000 personas a su cargo, hacían este tribuno que estaba a cargo de esta fortaleza. Y ellos veían el templo, y cuando se produce este tumulto, ¿cierto?, donde sacan a Pablo, se le da aviso a este tribuno, que también Lucas lo considera más adelante, que se llamaba Claudio Lisias, ¿cierto? Y podemos ver a partir del verso 31 hasta el verso 36, que dice lo siguiente: mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando el pueblo vio al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante llegó y lo arrestó y ordenó que lo ataran con 2 cadenas, y preguntaba quién era y qué había hecho. Pero entre la muchedumbre unos gritaban una cosa y otros otra, y como él no pudo averiguar con certeza los hechos debido al tumulto, ordenó que llevaran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo le seguía gritando: muera. Entonces tenemos esta circunstancia donde se lo arrebatan a los judíos. Imagínense una persona, cuando uno ve las noticias, ¿cierto?, hay un ladrón y los vecinos toman la justicia un poco en sus manos y lo golpean y prácticamente lo linchan. Queda en una situación muy deplorable, y Pablo estaba en esta situación golpeado, quizás no solo con pies y manos, o sea, a lo mejor le llegaron algunos palos por ahí, su pelo, a lo mejor le arrancaron parte de su cabello, y estaba ahí tirado cuando, ¿cierto?, llega este tribuno
y Lucas lo dice muy bien, con centuriones, o sea, mínimo eran por lo menos 200 soldados que se abalanzaron sobre la multitud para sacar a este Pablo, que el tribuno no sabía quién era, ¿cierto? Y dice que lo ató con cadenas y más adelante, ¿cierto? Dice que lo ata con unas correas. Pero ahora lo ata con cadenas y podemos ver cómo la palabra de Dios se va cumpliendo, ya que en el verso 10 y 11 del capítulo anterior, del capítulo 21, o sea, del mismo capítulo 21, dice que, y deteniéndolos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Ágabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Y vemos cómo la palabra se va cumpliendo, ¿cierto? El Espíritu Santo que va guiando todas estas cosas se va cumpliendo. Y Pablo es atado primero con cadenas, lo sacan en andas porque él no podía moverse ya a causa de la golpiza que recibe. Y cuando van subiendo hacia la fortaleza, ¿cierto? Para proteger, en estas gradas que se forman para poder subir a la fortaleza, dice que Pablo, ¿cierto? Pablo dice, cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía y gritando, muera. Entonces ahora viene la tercera parte, ¿cierto? Que es la defensa que Pablo presenta, que es la parte un poco más larga de a lo mejor de todo este pasaje. Y dice lo siguiente, cuando estaban para meterlo en el cuartel, Pablo dijo al comandante, ¿puedo decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? Entonces tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó a los 4000 hombres de los asesinos al desierto. Pablo respondió, yo soy judío de Tarso, de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano, y cuando hubo gran silencio les habló en idioma hebreo. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Primero, que el tribuno, ¿cierto? Pensando que esta persona era un criminal, porque tiempo antes, y de hecho Josefo también habla por ahí, un historiador judío, no cristiano, también habla un poco, nombra estas cosas que suceden, de un judío que vivía en Egipto, ¿cierto? Que era de allá, se levanta, se mete a Jerusalén con el fin de exterminar a los romanos, pero esa revuelta es erradicada, muchos son muertos, y él termina arrancando y nunca más se sabe de él, tampoco se sabe su nombre, pero el tribuno, pensando que este era el hombre y que lo habían pillado, ¿cierto? Por eso lo ata y lo lleva. Entonces cuando se da cuenta que Pablo, ¿cierto?, le habla en griego, él se sorprende porque saber griego no era para cualquier persona. Las personas educadas, de una línea a lo mejor social un poco mayor, eran los que tenían acceso a poder estudiar griego. Entonces, un poco por la curiosidad, ¿cierto?, este tribuno, ¿cierto?, le concede que hable, esperando saber quién era en el fondo este Pablo al cual estaban agrediendo. Y tenemos, ¿cierto?, que Pablo hace su defensa delante del pueblo judío y la podemos separar en tres partes, toda esta defensa que él hace, en donde él habla primero antes, cómo él era antes de su conversión, cómo él se convirtió y cómo fue después de su conversión en una comisión que, cierto, el Espíritu Santo le entrega. Y lo podemos ver de la siguiente manera, mire, dice, hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes, declara Pablo en el verso 1 del capítulo 22. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio. Él continuó, yo soy judío nacido de Tarso de Cilicia. O sea, le está enrostrando en el fondo lo que ellos le estaban acusando, que esta era una persona que odiaba al pueblo judío, y él les dice, no, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad en Jerusalén, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley.
¿cierto? También echando abajo la segunda acusación que se le estaba haciendo, ¿cierto? Que él no mandaba que no se cumpliera la ley. Y dice, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como ustedes lo son hoy. Y mire, a pesar de que es golpeado Pablo, a pesar de que cierto es casi muerto, él no acusa a los judíos de que lo están haciendo a lo mejor de forma errónea, sino que él, conociendo, ¿cierto?, cómo él era antes celoso de la ley, les dice, como ustedes son celosos de la ley ahora, y por eso que lo tomaron, ¿cierto?, para poder matarlo. Perseguí este camino, dice, perseguí esta iglesia en Jerusalén, porque camino se le llamaba, fue el nombre que se le dio a la iglesia en Jerusalén. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote. Y esto, mire, fíjese que es muy importante. Pablo no habla al aire como inventando cosas. Hay testigos de las cosas que Pablo hizo. Y dice, de los cuales pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. O sea, está hablando de todos los ancianos que estaban en el Sanedrín, que eran los que le entregaron cartas para perseguir a la iglesia. Pablo está diciendo, ellos son testigos de que esto es así, yo no estoy mintiendo. De ellos recibí carta para los hermanos, y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Entonces tenemos que Pablo, ¿cierto?, se defiende en esta parte mostrando quién era él. Era un judío de la diáspora, un judío, ¿cierto?, que habitaba fuera de Jerusalén, que nació en Tarso, pero que vivió en Jerusalén, instruido por Gamaliel, un personaje pero espectacular para la fecha, ¿cierto? Nuestros hermanos han hablado mucho acerca de este personaje. Dice que tuvo una crianza estricta conforme a la ley, celoso de Dios, perseguidor de la iglesia, y pone al Sanedrín como testigo de todas estas cosas. O sea, él está echando por tierra todas las acusaciones que la turba, y llámese turba a todos los judíos que estaban ahí, tanto los que vivían en Jerusalén como los que venían de otros lugares. Recordemos que en esta fecha, ¿cierto?, de la Pascua, y después a los 50 días venía el día de Pentecostés, ellos estaban ahí haciendo lo que el Señor les había ordenado, que tenían que entregar la ofrenda de los primeros frutos y tenían que mantenerse en la ciudad. Por lo tanto, tenemos judíos que viven en Jerusalén, tenemos judíos y prosélitos que vienen de otros lugares al templo de Jerusalén, y no solamente eso, tenemos una iglesia, cristianos que son celosos de la ley. Entonces tenemos entre esta turba a una cantidad muy grande de personas de distintas categorías, podríamos llamarle, que están delante de Pablo, ¿cierto?, que lo golpearon y ahora quieren que Pablo muera. ¿Por qué razón? Por estos enemigos, ¿cierto?, como lo dijimos en un principio, que venían desde Asia, desde Éfeso, desde diferentes lugares, y que habían visto el proceder del apóstol, y que obviamente no concordaban con él, sino que ellos querían que se siguiera estrictamente la ley. Posteriormente pasamos a su conversión, y es maravilloso, ¿cierto? Desde el verso 6 dice, y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, y Lucas establece que este mediodía es para que usted entienda de que el sol estaba brillando, pero en su máxima expresión ese día, pero sin embargo de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. O sea, la luz que le apareció a Pablo fue mucho más grande que la luz del sol que a lo mejor a mediodía podía estar alumbrando. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Y es importante entender de que Lucas, por lo menos en el libro de los Hechos, menciona 3 veces este acontecimiento. Cuando Pablo se convierte ahora y después posteriormente, ¿cierto?, en las defensas que va a hacer Pablo, más adelante, también él vuelve a mencionar su conversión. Dice el verso 9, los que estaban conmigo, nuevamente él está poniendo testigos a lo que le estaba aconteciendo. Los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que me hablaba. Y yo dije,
¿qué debo hacer, Señor? Pablo, ahora todo temeroso, ¿cierto? Este hombre que con mucha arrogancia andaba matando cristianos, encarcelando cristianos desde diferentes ciudades, los traía a Jerusalén para que fueran castigados. Ahora, en una forma muy, ¿cierto?, humilde, en su condición, reconociéndose, dice, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor dijo, levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo, nuevamente los testigos, me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, y él no dice que es cristiano, sino que dice que es un hombre piadoso. Piadoso significaba que él era un hombre que seguía las observancias de la ley, porque hay que hacer una distinción, que una cosa es vivir por la ley y la otra es a lo mejor hacer los rituales. En el concilio de Jerusalén no se establece que no debían hacerse ningún ritual, sino que las órdenes que se dan son solamente para los gentiles. Por lo tanto, había cristianos, judíos, que estaban en Jerusalén y que seguían observando el día de reposo, que seguían observando, ¿cierto?, los sacrificios, que seguían haciendo otras cosas conforme a la ley. Pero eso no significaba que ellos no eran cristianos, sino que simplemente eran temerosos de la ley que Dios les había dado. No habían entendido aún, ¿cierto?, que la ley fue cumplida por el Señor Jesucristo. Estaban en ese proceso. Recordemos que esta es una iglesia incipiente que está naciendo, a pesar de que ya han pasado cerca de 20 años desde que el Señor fue crucificado, un poco más. Pero 20 años, como dijo un cantante por ahí, 20 años no son nada. Entonces, comparado con el tiempo al que hoy día estamos, ¿cierto? No, es un tiempo bastante poco, bastante precario, ¿cierto?, para poder establecer de forma fehaciente todo lo que debía regularse y de lo que corresponde a la iglesia. Dice, los que estaban conmigo vieron ciertamente la luz. Verso 10, perdón. Levántate y entra en Damasco, y allí se te dirá lo que se te ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano, y entré a Damasco, y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí poniéndose a mi lado, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En este mismo instante alcé los ojos y lo miré. Entonces, en esta parte de la conversión, Pablo dice varias cosas. Primero, muestra, ¿cierto?, que fue a mediodía para dar un énfasis a que la luz que sobrevino sobre él era una luz sobrenatural. Oye la voz de Jesús mostrando, ¿cierto?, que este Cristo que ellos no recibían, que no querían, realmente este Cristo venía de Dios, era Dios mismo. Y dice que también muestra a los testigos de lo acontecido, los que estaban con él, que eran los que, ¿cierto?, lo acompañaban a buscar a estos cristianos que estaban en Damasco, y también a Ananías, que era piadoso. Y por último termina con este milagro, ¿cierto?, de poder haber recibido la vista cuando llega y le habla, ¿cierto?, a Saulo, en ese momento Saulo. Y después tenemos la comisión, ¿cierto? Lucas nos relata la comisión de este varón, y dice, y dijo, refiriéndose a Ananías, el Dios de nuestros padres te ha asignado para que conozcas su voluntad. Y fíjese qué importante es esta aclaración. Ananías le dice, y Dios, el Dios de nuestros padres, o sea, el mismo Dios que todos estos prosélitos judíos que estaban en Jerusalén estaban adorando, este mismo Dios, ¿cierto?, le muestra cuál es la voluntad del Señor, y para que veas al justo y oigas palabras de su boca, porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí un paréntesis, el bautismo no es para que el Señor nos borre nuestros pecados. Él borra nuestros pecados porque invocamos su nombre, no porque somos bautizados. El bautismo es otra cosa. Pero ahora hay una comisión que se le entrega. Cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis
y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces yo dije, Señor, ellos saben bien que en las sinagogas, una tras otra, yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo, ve porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Y en esta comisión, ¿cierto?, que el Señor le entrega, podemos ver muchas cosas. Primero, Dios es soberano. Dios elige a quien quiere y llama a quien quiere y en la condición que Él quiere. Y Pablo lo está expresando así y se lo está diciendo a los judíos. Este mismo Dios por el cual ustedes me hicieron esto a mí, este mismo Dios es el que me envió a hacer todas estas cosas. Testigos de la predicación a los hombres, Él les manda a predicar a los hombres, a todos los judíos primero, ¿cierto? Porque Pablo, su costumbre era que primero entraba en la sinagoga y después él se iba a los gentiles. Por lo tanto, cuando Pablo está estableciendo que es Dios quien lo elige, le está diciendo a la turba, ¿saben qué? Ustedes están peleando contra Dios. Ustedes no están haciendo la voluntad de Dios porque es Dios quien me llamó. Y este éxtasis que habla la palabra es como que el Lucas quiso mostrar de que hubo una experiencia sobrenatural en Pablo, ¿cierto? Que le muestra a través de ese éxtasis la orden del Señor que le da a salir de ahí. Y no solamente eso, sino que lo manda a predicar a los gentiles. Y podemos ver en eso el primer viaje misionero, el segundo viaje misionero, el tercer viaje misionero de Pablo, cómo él dedica 25 años quizás de su vida, o 20 años de su vida, a predicar el Evangelio. Recordemos que los últimos 3 años estuvo en Éfeso, y de allá venía, ¿cierto?, con esta ofrenda. Y después tenemos la acción del pueblo, ya terminando, ¿cierto?, con esta lectura. Tenemos la acción del pueblo desde el verso 22, capítulo 22, verso 22, dice, la multitud oyó hasta que dijo esto entonces. ¿Cierto? Ellos no podían entender de que los judíos estuvieran a la par con los gentiles, como lo establece Pablo, ¿cierto? Ellos no lo querían creer, no, esto no es así. Ellos se sentían muy superiores a los gentiles. Y, ¿cierto? Y cuando oyen esto, entonces alzaron sus voces y dijeron, quita de la tierra a este hombre. No se le debe permitir que viva. Para ellos era una blasfemia todo lo que Pablo estaba diciendo, ¿cierto? Que este Cristo vino a salvar a todo aquel que creyera en él, no solamente a los judíos, sino que también a los gentiles, y para ellos eso era inconcebible. Cómo ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire. El comandante ordenó que llevaran a Pablo al cuartel diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por la que la gente gritaba contra él de esa manera. Se da cuenta que todavía Tribuno no entiende quién es este Pablo y dice que lo atan. El verso siguiente dice, cuando lo estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí, ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Y como que este relato termina un poquitito, a lo mejor no con un énfasis, sino que dice, al oír esto el centurión, el comandante fue al comandante y le avisó, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el comandante a Pablo y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, contestó él. Y el comandante, ¿cierto?, mirando o despreciando un poco a Pablo, le dice, yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero. Y fíjese que estaba leyendo yo acerca de esto y en ese tiempo no se daba la ciudadanía romana, por lo tanto, si él adquirió su ciudadanía romana a través de dinero, fue de una forma media como se hace de repente, que tráfico de influencia, que el amigo del amigo, y a través de eso él puede conseguir esa ciudadanía romana. Pero fíjese cómo le contesta a Pablo, pero yo, le dice, soy ciudadano romano de nacimiento. Tú la compraste, pero yo sí que soy romano, le dijo Pablo. Entonces los que iban a someterlo a azotes, al instante lo soltaron. También el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano,
porque lo había atado con cadenas. Era importante que Pablo lo que estaba diciendo, porque si a él lo azotaban, más encima ya estaban faltando a la ley al amarrarlo. Si a él lo azotaban o llegaba a morir, porque muchas veces morían, porque el azote era un palo con muchas correas de cuero que al final tenían o garfio, o hueso, o metales. Entonces muchas veces morían. Por lo tanto, esa ciudadanía romana que le había costado tanto al jefe de la guardia, ¿cierto? A todos estos que estaban vigilando ahí, era causa de muerte para ellos. Entonces, este es todo el pasaje, ¿cierto?, que hemos visto en esta obra. Pero tenemos que llegar ahora, es un poco difícil, un poco la aplicación que podemos darle hoy día a nosotros, a nuestra vida, a nosotros como iglesia. ¿Cómo podemos nosotros aplicar todo esto que acabamos de leer, muchos versos, ¿cierto? Y decir, esto es lo que yo debo hacer ahora, o esto es lo que yo tengo que atesorar en mi corazón para mí. Y fíjese que yo lo he visto de la siguiente manera. Primero, nosotros porque Pablo está padeciendo por la causa de Cristo en este minuto. Todo lo que ha padecido Pablo lo ha hecho por la causa de Cristo. Y nosotros, como iglesia o como hermanos, de forma individual, hemos padecido por la causa de Cristo, como el apóstol, ¿cierto? Se le dice, mira, yo te mostraré cuánto, le dice a Ananías, cuánto es necesario que padezca por causa de mi nombre. Y nosotros hoy día, ¿de qué manera podemos nosotros decir hemos padecido por la causa del Señor? Es difícil, ¿cierto? Es difícil poder aplicarlo a nosotros. Pero estoy dispuesto a sufrir para que Cristo sea formado en mí. ¿Cuál es mi oración cuando hay circunstancia difícil en mi vida? Porque fíjese que nosotros, y como dijo el hermano Bernabé el otro día, no me gusta ser muy referente o autorreferente con respecto a las cosas que a uno le suceden. Pero hace poquitito nosotros en enero pasamos una situación muy... y la operación de mi señora nos golpeó muy fuerte. Pero sabe que es maravilloso. Compartimos el juicio. Y no entendemos que a veces Dios está obrando en ese hermano de una manera tal que Cristo sea formado en él. Bendiga al Señor. ¿Estoy preparado para los tiempos difíciles? ¿Realmente estoy preparado para los tiempos difíciles? En estos días, no lo voy a mencionar aquí obviamente, pero nos hemos enterado de ciertas circunstancias que han ocurrido en diferentes iglesias. ¿Cómo una ideología trata de opacar la voz de la palabra de Dios? Y hay hombres que, cierto, se están entregando por entero a predicar la palabra, pero sin embargo se les acalla, se les dice de alguna forma un poco, cierto, violenta, lo encuentro, aunque la palabra, cierto, puede ser muy suave, pero puede ser violenta. Pero ¿sabe qué? Muchas veces no estamos dispuestos a llevar el Evangelio como el apóstol lo llevaba. No solo los predicadores deben leer la palabra. Mis hermanos, ¿cierto?, que presentan semana tras semana, ¿cierto?, se presentan en el altar. Leen constantemente la palabra, tratan de entenderla para poder estar en las condiciones necesarias para que usted pueda entenderla. Pero no es solo labor del predicador poder leer la palabra. No es solo labor del predicador poder aprenderla de manera que la pueda enseñar. Esa es una labor completamente nuestra. El apóstol tenía claro esto y llevaba el Evangelio por doquier porque él estaba empapado del Evangelio. Estaba lleno de esa gracia maravillosa y la llevaba por doquier sin importar las prisiones, sin importar. Hay un capítulo donde muestra todas las cosas que el apóstol pasa. Tantas veces he estado en el mar, tantas veces he sido dado por muerto, tantas veces he naufragado, otras tantas me han apedreado, otras tantas me han golpeado. Y aún así, en esas circunstancias se sentía indigno de tener esas marcas. Pero él se esforzaba por llevar el Evangelio, de amar a sus hermanos. Mire lo que dice Romanos capítulo 9. Mire, dice, digo verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo,
de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quien según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Y él jamás deja de glorificar a Dios en las circunstancias que le suceden. Nos bendiga el Señor, nos ayude a entender de que es necesario, es perentorio de que nosotros entendamos de que nuestra vida hoy día, cotidianamente como la tenemos, nuestro trabajo, nuestra casa, todo lo que nosotros hacemos cotidianamente, es algo que va a quedar en el olvido en algún momento. Tendremos que llegar a la presencia de Dios y nuestro trabajo, nuestra escuela, todo lo que nosotros le damos a veces mucha más importancia quedará de lado. Nos bendiga el Señor, porque el hecho de que estemos en la iglesia no es garantía de que seamos hijos de Dios. No es garantía. Si seguimos leyendo el verso 6 de este mismo capítulo 9, dice: pero no es que la palabra de Dios haya fallado, no es que ellos no hayan creído porque la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son de Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac te será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Está hablando de la nación judía. Pero nosotros también fuimos hechos hijos, no por la descendencia del linaje de Abraham, sino por la promesa hecha a él. Por la descendencia que vino más tarde, que iba a ser Cristo. A través de esa descendencia nosotros alcanzamos esta ciudadanía maravillosa. Pero a veces nos comportamos como que si no fuéramos cristianos. ¿Y cómo yo sé que hay alguno que es cristiano? Dice la misma palabra: porque ama a su hermano. ¿Sabe? Gracia soberana es tan hermosa en esto. Yo lo he palpado, yo que vengo, ¿cierto?, a lo mejor de bastante lejos. Veo el amor de los hermanos hacia mí. Pero hay un montón de hermanos que están a lo mejor tristes. Hay un montón de hermanos que están con necesidades. Hay hermanos que están con mucha aflicción en sus corazones por diferentes circunstancias. Y nosotros que estamos a lo mejor bien, entre comillas, de todas estas cosas, nos conformamos a veces solamente con la oración. Pablo viajó kilómetros y kilómetros, meses y tiempo, recursos que él mismo dice: con estas manos, ¿cierto?, cuando se despide de los ancianos en Mileto: con estas manos he trabajado yo mismo, no ha sido gravoso para ustedes. Pero a veces nos conformamos solo con la oración. A veces nos conformamos solo con saludarlo de forma agradable. Nos bendiga el Señor. Pablo se entrega a sí mismo. ¿Somos realmente hijos de Dios? Mire, somos la esposa del Cordero. Y a veces no le leemos. Solamente estamos en el servicio. A lo mejor yo también a veces lo he hecho en estos servicios que son online y que estamos aquí, a lo mejor un poco más distendidos, estamos en la casa, a veces tomando once, y no le damos la solemnidad que corresponde a un servicio del Señor. Nos ayuda el Señor, son tantas las cosas, como decía nuestro hermano en la oración cuando empezábamos, somos tan negligentes, muchas veces no hay méritos en nosotros como para poder decir: aquí estamos. Pero Dios ha puesto en nosotros algo maravilloso, su Espíritu Santo, para que andemos en las obras que Él preparó de antemano. Y Pablo lo demuestra con creces durante este periodo. Y lo vamos a ver más adelante, ya no como evangelista, sino como preso en cadenas, prisionero del Señor, como lo dice ahí en Efesios capítulo 6, 20.
ya no de forma libre, deambulando por diferentes lugares, pero no es motivo el estar en cadenas para cerrar su boca, para preocuparse de los hermanos. Aún en prisión escribe 4 cartas maravillosas. Las cartas de la prisión, escribe cartas también pastorales. Qué maravilloso es tener la presencia del Señor. Qué maravilloso es entender que cada circunstancia de nuestra vida nos hace semejantes aún más a nuestro Señor maravilloso Cristo. Y a veces queremos salir de la aflicción, queremos que esto que está sucediendo en nuestra vida no nos acontezca. Ojalá, Señor, sácanos de esto. Nos bendiga el Señor. Nos sometemos a Dios. Tenemos hechos palpables para decir que nos sometemos a Dios, como Pablo lo tenía. Buscamos su dirección en todas las áreas de nuestra vida. ¿Estamos dispuestos realmente a padecer? Nos bendiga el Señor. Nos bendiga el Señor. Aquel que empezó la buena obra en nosotros será fiel en terminarla. Pero es necesario que con más amor, que con más ímpetu, ¿cierto?, tratemos de entender la gracia de Dios, vivamos por ella, que no seamos de una manera en un lado y de otra forma en otro. Pablo de forma íntegra, ¿cierto?, a pesar de que él cede a esto de hacer estas cosas de rituales, no está yendo en contra de la palabra. ¿Por qué? Porque lo dice en alguna ocasión: con los grandes me he hecho grande, con los pequeños me he hecho pequeño, me he hecho insensato con algunos, me he hecho inteligente con otros, con tal de ojalá ganar a lo más que pueda para Cristo. ¿Realmente somos testigos? Quiero cerrar esta predicación. Tengo hartos textos, pero la verdad que en Filipenses capítulo 2 dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, esto es lo que está escribiendo Pablo en la cárcel, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo. A pesar de estar en cadenas, el apóstol está con gozo de estar sufriendo por la causa del Señor, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Estoy dispuesto a despojarme de las cosas que tengo por amor a mis hermanos? ¿O quiero amontonar y amontonar solo para mí? Entre paréntesis, qué triste es que a veces nuestras arcas están medias debiluchas por ahí porque no hemos despojado de las cosas nuestras. Y no hemos entendido que a través de esas arcas hay hermanos que se nutren, hay hermanos que van en apoyo. Esto es un paréntesis, la predicación no va en ese sentido. Pero ¿estoy dispuesto a despojarme realmente? Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, y esto Pablo lo estaba viviendo en su vida, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse. Pablo no tomó en consideración su erudición, sus idiomas, su nacionalidad. Todo, dice, lo estimado como basura. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le concedió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que de Jesucristo es el Señor. Ese era el anhelo que Pablo tenía, que todos glorificaran a Dios para gloria a Cristo para gloria del Dios Padre. Por lo tanto, consideremos nuestro caminar, hermanos.
Muchas veces tomamos en consideración el pasado. No, es que este hermano era así, que este hermano... Bueno, ¿y cómo era yo en el pasado? Pablo lo dice, perseguidor de la iglesia, celoso de la ley. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se apareció Cristo en su vida? Disculpe a lo mejor un poco, un poco fuerte de la manera que le estoy hablando, pero qué importante es entender de que todo nuestro ser le pertenece a Él. Nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras familias, nuestras finanzas, nuestro trabajo, aún nuestros deseos tienen que estar en Él. Cuando le escriben a los Efesios, todo era en Él, porque por Él fuimos hechos hijos, por Él recibimos herencia, en Él fuimos justificados, por Él fuimos regenerados, perdonados nuestros pecados, en Él, todas las cosas son en Él. Y cada día nuestra vida debe ser más como Él. Nos bendiga el Señor. Me excedí un poquitito en el tiempo, pero eran muchos versos. Nos ayude el Señor. Permita que podamos analizar esto y podamos entenderlo. Que podamos cada día ser más como Él. Oramos al Señor. Bendito Padre, buen Señor. Te damos gracias, Señor amado, en esta tarde, por este gran privilegio que tú nos das, Señor amado, de permitirnos, Padre mío, poder estar a la luz de tu palabra. Vemos, Señor amado, lo que el apóstol hizo, pero no lo hizo él, sino Cristo que estaba en él. Ya no vivo yo, decía él, Cristo vive en mí. Se despojó de todos sus deseos y pensamientos con tal de agradar a aquel que lo llamó. Permítanos a nosotros de la misma manera vivir para ti. Es hermoso hablar de corandeo, Señor, pero es mucho más hermoso vivir corandeo, Padre justo. Ayúdanos para que tu gracia cada día, Señor amado, fluya en nosotros, que siempre la llenura del Espíritu Santo esté en nuestra vida. Que no seamos, Padre justo, como la ola del mar. Ayúdanos para que estemos completos, cada instante anhelemos tu presencia, que cada instante, Señor amado, busquemos tu rostro. Que no porque tenga responsabilidades, Señor, deba hacer ciertas cosas. Señor, te necesitamos a cada instante, cada momento, aún siendo negligentes, Señor amado, mucho más necesitamos de tu gracia. Ayúdanos para tener, Señor amado, este deseo en nuestro corazón, de poder agradarte, de poder, Señor, darnos por entero por tu gracia a nosotros, a nuestros hermanos, a nuestras familias, a los que, Señor, nos ven cotidianamente, cuando nos miren, que vean la palabra en nosotros viva, que podamos, Señor, mostrar en nuestros hechos el Evangelio como el apóstol lo mostraba a aquellos que iba, Señor, predicando por diferentes lugares. Danos gracias, Señor. Pon gracia cada día en aquellos que, Señor, enseñan cotidianamente, para que, Padre mío, a través de ellos también podamos comprender cuál es la anchura, la altura, la gracia sublime de tu misericordia, Señor amado. Te rogamos todo esto y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.